Bendiciones. Les pongo nada más. Ahora inicié un poquito más temprano, dije, vamos a... Con los compromisos que tengo más tarde. Esto es mi piloto. Chale, perre. Él es mi piloto y es mi salvador. Él es mi piloto, mi Señor Jesús. Le he dejado todo bajo su control. Mi vida entera la controlará. En todos mis problemas Él me guiará. En la turbulencia Él me calmará. Y Él me llevará, sí, sí, a la vida eterna. Porque es mi piloto, mi Señor Jesús. Y Él me llevará, sí, sí, a la vida eterna. Porque en sus manos mi avión estará. Desde Guadalajara, Jalisco, el Super Party. ¡Vámonos! Y muévase, católico, la cumbia para Dios. Le he dejado todo bajo su control. Mi vida entera la controlará. En todos mis problemas Él me guiará. En la turbulencia Bendiciones a los que van llegando. y Él me llevará, sí, sí, a la vida eterna. Porque es mi piloto, mi Señor Jesús. Y Él me llevará, sí, sí, a la vida eterna. Porque en sus manos mi avión estará. Y Él me llevará, sí, sí, a la vida eterna. Porque es mi piloto, mi Señor Jesús. Y Él me llevará, Bendiciones, Jerry. a la vida eterna. Porque en sus manos El momento René, exactamente esto que... El momento René, que también ahí anda al pendiente. Muy bien. Fíjense esto muy interesante que vamos a manejar. Ay, muchas gracias, hermanito René. Me volteé, no me había fijado. Vamos a tratar este tema, que de hecho se puede decir que está muy cortito. El de nadie llamen padre ni maestro. Que hay un detalle cuando tú empiezas a leer la Biblia. Siempre necesitas tener un contexto cultural en algunas palabras que se utilizan. No solamente también un contexto cultural, sino también un contexto del texto que se está utilizando y para poder comprender lo que se está diciendo. Porque si nada más utilizáramos lo que son los versículos que dicen a nadie llames padre, entonces está muy extraño, porque de todos modos en los mandamientos dice honrarás a tu padre y a tu madre, y ahí maneja la palabra padre. Entonces, ¿y a nadie le tienes que llamar padre? O sea, está muy raro cómo lo manejan lo que son los hermanitos protestantes, o simplemente no lo quieren ver, que lo están manejando de una manera muy extraña. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando empezamos a leer la Biblia y ponemos atención en esos contextos tanto culturales como lo que es el contexto de la misma Biblia? Porque hay versículos antes y versículos después. De hecho, toda la Biblia es un contexto, pero porque yo les aseguro hay más versículos que respaldan estos detalles tan interesantes. Vamos a leer primero. Recuerden que esta es parte de una lección. Normalmente no subo a los hermanitos desde un principio. Terminada la lección, ya lo subimos lo que es un ratito. Ahorita como empezamos, de hecho un poco más temprano, sí tenemos un poquito de chance de subir unos cuantos hermanos. Y de hecho, creo que está cortito el tema. Por lo que aquí leí, en esta parte de introducción,
Al parecer está cortito el tema. Hermanita Norma dice, muy buenos días, estimadísimos y futuros apologistas. A continuación presentamos un corto e interesante tema titulado A nadie llamen padre ni maestros. Se trata de un contenido polémico debido a que se puede apreciar cómo los hermanos separados, sin considerar el contexto del pasaje bíblico, pueden torcer y expresar el Señor, lo que expresa el Señor, cuando ordena no llamar a nadie padre ni maestros a nadie. Pero el contexto enseña que se trata de otra cosa distinta. Esperamos les guste la presente enseñanza de la apologética. Dios les bendiga. Entonces, empecemos con lo que es la oración al Espíritu Santo. Hermanita Susi, bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a ver este tema que de por sí, cuando el tema es corto, hay veces que hasta cuando está interesante, inclusive el tiempo se ve hasta más rápido. El viernes me tocó me tocó apoyar ahí en mi parroquia con una clase de Biblia. Me dijeron, ahora la das todo. Dije, bueno. La hora la sentimos como si hubieran sido 10 minutos. A veces así pasa. Que el tema está tan interesante que cuando te das cuenta ya pasó una hora. Y parecieron 10 minutos. Y así sucede en muchos casos. Parecen que pasaron 10 minutos y que el tiempo, hasta faltó mucho tiempo. Entonces, y sí llega a suceder. Sí llega a pasar cuando todo está muy interesante y cuando estás anotando y estás poniendo mucha atención. Muy bien. Empecemos con el tema. A nadie llamen padre, de Mateo capítulo 23, versículo 9 y 10. Esta es la parte 1. Lo que es la primera parte. Mateo 23 del versículo 9 al 10 es un pasaje bíblico que utilizan siempre muchos hermanitos protestantes para señalar que los católicos, una vez más, no somos fieles a la doctrina de Jesús, pues a nuestros presbíteros y obispos, incluso al Papa, a menudo le llamamos Padre, en contra de lo que aquí ordena Jesús. Vamos a intentar aclarar este tema porque ese argumento es del todo incorrecto por parte de los hermanitos protestantes. De manera que detectar en los hermanos separados esta errónea creencia es cuando justamente se les oye decir la palabra cura, para referirse explícitamente a los sacerdotes. Este error típico de ellos conlleva a colocar la Biblia en una posición de contradicción. La Biblia nunca se contradice. Siendo así, la palabra de Dios se debilitaría y esto jamás puede ocurrir. En este tema, usted descubrirá que el Señor, aunque haya dado la orden estricta de no llamar padre a nadie en la tierra, sus discípulos después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor al cielo han utilizado la palabra padre en reiteradas circunstancias. Lo mismo sucede con la palabra maestros, cuya prohibición está incluida en la cita a nadie llaméis padre ni maestros, porque recuerden que están esas dos. Ellos se fijan mucho en la palabra padre, pero no se fijan en la palabra maestros. Estamos hablando de quién no ha llamado maestros en lo que es en la escuela. No me digan que siempre dijeron, no, este es mi profesor, no, le dicen maestros. Hasta el maestro albañil así también le dicen maestro. Entonces, y tenemos un montón de maestros, Entonces, realizando cuidadosamente análisis de este pasaje y considerando el erróneo modo de interpretar de los hermanos separados a la cita, esta orden del Señor evidentemente no solamente es para los sacerdotes, obsérvese la expresión a nadie. Esto implicaría a no llamar padres ni maestros a padres de familia o padres espirituales o maestros de la escuela, oficios de personas, entre otros, como ahorita les dije ejemplo el de maestro albañil.
Entonces, implicaría más cosas, cayendo en varios errores lo que es la Biblia. Entonces, la Biblia no tiene errores. Varios hermanitos de repente traducen mal lo que aparece en la Biblia o simplemente lo utilizan fuera de contexto. La razón protestante. ¿Qué dicen? ¿Qué enseñan nuestros hermanos separados? Ellos dicen, los católicos no son fieles a la doctrina de Jesús y están equivocados al llamar padre a los curas. Jesús lo ordenó. Los católicos desobedecen la palabra de Dios, pues Mateo 23, 9, 10 lo expresa claramente. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. No olvidemos la expresión a nadie, descrita en el pasaje, y cuando dice nadie, es porque es a nadie. También sostiene, nadie en la tierra debe ser llamado padre ni maestros. Ambos títulos son solo dirigidos al Padre Dios. Y la palabra maestro es otorgable y exclusivo para nuestro Señor Jesucristo, nadie más. Entonces vamos a ver todo este contexto. Todo esto que está muy padre. Entonces, estas razones protestantes. Pero vamos a ver bien ahora con contexto la razón católica. ¿Qué dice y qué enseña la Iglesia Católica respecto a esto? La Biblia no prohíbe llamar padre a presbíteros, obispos, al Papa, como Santo Padre, y a ninguna otra persona. Lo mismo con la palabra maestros. El problema principal surge, como siempre, cuando ellos intentan descifrar el significado de un texto fuera de su contexto para tener el pretexto. Se trata de una mala interpretación que proveen los hermanos esperados al pasaje bíblico. Este se denomina fundamentalismo. Un protestante es fundamentalista cuando intenta impartir toda una cátedra de una cita bíblica sin considerar el contexto. Poner la lupa en el pasaje Mateo 23, 9, 10. Ahorita sin tomar en cuenta el contexto que viene más atrás y el que viene más adelante. Es la única cita, en toda la Biblia, de hecho es la única cita, ¿sí?, que respalda a los hermanos esperados. Y curiosamente, este mandato indicado por el Señor, la Biblia no lo vuelve a repetir nunca más. Ni los apóstoles, ni las cartas, ni nadie lo volvió a mencionar. Lo que significa que es una cita mal interpretada, lo que conlleva a rechazar a los sacerdotes. Intentemos en el presente tema demostrar con capítulos y versículos que aunque Jesucristo dio la orden de no llamar padre ni maestro a nadie, pero luego de morir, resucitar y subir al cielo, sus discípulos siguieron utilizando la palabra padre en diversas circunstancias, lo que nos brinda un importante dato. Además nos indica que en Mateo 23:9 es interpretado torcidamente por los protestantes. Y comencemos con las citas aclaratorias. De hecho, también vamos a encontrar lo que es que Jesucristo, a pesar de decir no utilicen la palabra Padre, él mismo utiliza la palabra Padre. Y no en el sentido de su Padre del cielo, sino hablamos, ejemplo, del Padre Abraham. Y ahorita lo vamos a encontrar. Porque se acuerdan que dentro de la Biblia encontramos el Padre Abraham, Padre Moisés, Padre Isaac. Se encontramos como padres, así. Bendiciones, enlace. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Empecemos con estos versículos. Éxodo 20, 12. Iniciemos con esta cita del Antiguo Testamento. Dios entrega la tabla de los 10 mandamientos a Moisés. Y uno de los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra. Pregunta, ¿las palabras de Dios Padre en esta ley han sido abolidas por su propio Hijo en Mateo 23:9? La respuesta es no. Todo lo contrario, Jesús le evoca y lo vuelve a recordar a la gente. Marcos 7:10 dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Marcos 7:10.
Los hermanos separados, en base a esta explicación, podrían decir, Yahvé es Dios, o Jehová es Dios, porque ellos dicen Jehová. Jehová es Dios, Jesús es Dios. Ellos pueden mencionar la palabra Padre por ser Dios, así. Contestarles lo siguiente, no se trata de que Jehová es Dios y Jesús también, sino que los mandamientos es una ley perpetua y permanece. La palabra Padre es para siempre. Y si Jesús enseña que a nadie se le puede llamar Padre, estaría debilitando esta ley y ustedes, los hermanos separados, tendrían que modificar la Biblia Reina Valera, cambiarla para que diga, honra a tu papá y a tu madre. Y de esta manera evitarías decir en Éxodo 20:12, Padre. Lo mismo en otras citas. Sí, ya para que no caigan tanto en contradicción a veces. Efesios capítulo 6, versículo 2, Nuevo Testamento. También Pablo evocó el mandamiento de honrar a los padres y mencionar la palabra padre. Honra a tu padre y a tu madre. Efesios 6:2. Gálatas 1:14, del mismo Pablo. Gálatas 1:14. Carta escrita por San Pablo donde menciona a sus padres. Dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Desobedeció Pablo a Jesús? Por supuesto que no. Porque está utilizando la palabra de padres. O sea, dice Jesús, no digan a nadie padre. Y Pablo está diciendo, oye, tengo más padres. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Gálatas 1:14, ya lo vimos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Os escribo a vosotros, padres. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Os escribo a vosotros, padres. La palabra padre. Y no que a nadie digan padre. Otro pasaje, Filipenses 2:22. Como hijo, a padre ha servido. Filipenses 2:22. Como hijo, a padre ha servido. Otro más. Santiago 2:21. El otro fue Filipenses 2:22. La otra es Santiago 2:21. Dice Abraham, nuestro padre. Abraham, nuestro padre. Y la pregunta, ¿desobedecerían todos estos discípulos al Señor? Pues por supuesto que no. Las citas bíblicas aclaratorias en el Nuevo Testamento que utiliza el término maestro, porque ese término maestro también, recuerden que una es la palabra padre y otra también la palabra maestro. A nadie le digan padre, a nadie le digan maestro. Son esos dos. A veces nuestros hermanitos protestantes se encierran en la de padre, sí, y luego contra la Iglesia Católica. Y no, hay más contexto. Hay más contexto que no han leído o no quieren leer y no la quieren platicar. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que no conviene y caerían en muchas contradicciones también. Ahora, los términos aclaratorios de maestro. Hechos 13:1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1. No, ahorita no va la de 1 Timoteo 2:5. Esa no va. ¿Por qué? Porque esa habla de otro tema. Ahorita estamos de la palabra padre y maestro. Entonces, Hechos 13:1. El autor del libro de Hechos de los Apóstoles fue el evangelista Lucas. A observar que utiliza maestros. El pasaje dice así. Entonces había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Y recuerden que es lo que dice el 23, 9 y 10. A nadie le digan maestro. Entonces, ¿por qué aquí el evangelista Lucas y toda la iglesia en común acepta sin ningún problema la palabra maestros? ¿Qué está sucediendo aquí? Hechos 13:1, que es el que utilizamos. Había entonces en la iglesia en Antioquía profetas y maestros. Otro más. Romanos capítulo 2, versículo 20. Romanos 2:20 lo utilizó San Pablo. Instructor de los indoctos, maestro de niños.
Vuelvo a repetir, instructor de los indoctos, maestro de niños. Otra más. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28 y 29. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28 y 29. Lo utilizó San Pablo. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas y tercero, maestros. Estamos encontrando maestros dentro de la iglesia. Pero ¿qué no andan diciendo los protestantes de que a nadie digan, bueno, a ellos casi no les gusta decir de que a nadie digan maestro, aunque lo diga la Biblia? ¿Por qué? Porque caen en la contradicción de que a nadie digan padre y a nadie digan maestro. Entonces, aún más se contradicen en sus doctrinas, no convienen sus doctrinas. Pero el hecho de que no convengan sus doctrinas no quiere decir que nosotros no lo podamos utilizar por la doctrina verdadera de Cristo. A ellos no les conviene, pero es la doctrina real de Cristo. Entonces, que se utilice con todo y el contexto. Vuelvo a repetir, de esa cita, no vuelves a encontrar nada más en la Biblia. Nada más de eso encuentras en la Biblia. Y seguimos. Otras citas bíblicas relacionadas. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Y fíjense, hace ratito puso un hermanito, no sé por qué lo puso, el de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, que hablando de la palabra mediador, nada que ver con el tema, pero aquí 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7, ahora sí habla de maestros. Los apóstoles llaman maestros a otros y hasta entre ellos mismos. Para esto fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Hablando de lo que está diciendo lo que es Pablo. Para esto fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Y qué no dicen que a nadie le digan maestro? Entonces, un análisis profundo y la explicación del pasaje de Mateo 23, del 9 a 10, a nadie llamen padre ni maestro. Expliquemos el contexto de Mateo capítulo 23, 9, 10 y desplomaremos el error de los protestantes. En este apartado nos centraremos en los versículos más significativos del contexto. Posteriormente haremos un estudio del pasaje paso a paso y completo, a fin de obtener mayores ideas de lo que se refiere el pasaje. La respuesta se encuentra en el contexto, o sea, Jesucristo prohíbe llamar padre y maestros a los escribas y fariseos. A estos escribas y fariseos que se sentían, digamos, la gran cosa. Analicemos diligentemente el pasaje y veamos por qué lo prohíbe. ¿Qué he dicho? Todos siempre estamos en un aprendizaje constante. Todos constantemente estamos en un aprendizaje constante. Y todos estamos para recibir correcciones, todos estamos como ese para aprender. Y esas correcciones nos ayudan mucho a crecer. De hecho, anoche que me conecté un ratito con algunos conocerán a Pablo. Él es, no me acuerdo si es como uruguayo o argentino, algo así. Pero es de la zona sur de Latinoamérica. Luego se le nota el acento. Creo que es uruguayo. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Esto no te lo entendí. No me lo tomes a mal, pero esto no lo entendí. Dije, perfecto, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tal vez, si él no lo puedo comprender, necesito reforzar yo lo que estoy utilizando. Entonces, y de hecho sí, ya tengo los demás versículos para reforzar. Después les digo bien con el tema porque voy a platicarlo con Pablo. Si él no lo vuelve a entender, entonces necesito otra vez volver a reforzar. Porque si él no me lo va entendiendo, entonces quiere decir que alguien más no me lo está entendiendo.
Entonces continúo. Para comprender competentemente esta cita, debemos leer el pasaje del versículo 1 hasta el 36. O sea, es todo un contexto, lo que es el capítulo 23 de Mateo. Y de esta manera, caer en cuenta que nuestro Señor estaba prohibiendo llamar padres y maestros a estos escribas y fariseos. Debemos tomar en cuenta que el principal motivo por el cual nuestro Señor prohíbe llamar padres y maestros a esta gente fue porque estos eran hipócritas y creídos. No olvidemos estas palabras, es decir, los escribas y fariseos se creían más que los demás, pero ¿por qué se comportaban de esta manera? La respuesta, porque ellos eran descendientes del padre Abraham o Moisés. Es de Argentina. Ah, bueno, de Argentina entonces. Yo me acuerdo que me había dicho como Uruguay, pero de Argentina entonces vamos a dejarlo por el momento. En la zona sur, por ahí están cerquitas. A mí me pones un argentino y un uruguayo y no los distingo. Así. Los dos le van a la Argentina. Los dos le van a la Argentina. Los dos le van a Messi, sí. Entonces, sí, luego con mayor razón me cuesta trabajo leer distinguirlos. Tengamos presente que este tema, que cuando afirmamos reiteradamente que los escribas y fariseos descendían de Abraham, estamos diciendo que también procedían de Moisés, aunque el nacimiento de Moisés se haya dado en Egipto. Pero sabemos que fue hijo de Abraham, de Amram y de Jocabed, ambos de la tribu de Leví. Y obviamente Leví era hijo de Jacob, y Jacob procedía del linaje de Abraham. Entonces, la respuesta está en Éxodo, capítulo 2, versículo 1, cuyo pasaje aclara que Moisés procedía del linaje de Leví. Así dice Moisés, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. Entonces es correcto decir que los escribas y fariseos son descendientes de Abraham. Este detalle que está muy curioso, por si alguien de repente no se había fijado, porque de hecho, hay algo muy importante con lo que es la tribu de Leví. Hay muchas cosas muy importantes con la tribu de Leví, y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Más porque era de donde salía el sacerdocio. Por este motivo, los escribas y fariseos se sentaban en las plazas removiendo y ensanchando su fino ropaje, así como los flecos de los mantos. Sus filactelias procuraban buscar los primeros puestos en las sinagogas como en las cenas importantes. A ellos les gustaba que la gente en las plazas les saludasen y llamasen maestro o padre. Entonces, ¿qué eran las filactelias? De hecho, sí les iba a decir, oiga, si al que no sepa qué es filactelia, aquí ya se me adelantó, de lo bueno que no me adelanté a lo que dijo. ¿Qué eran las filactelias? Eran unas pequeñas cajitas que contenían los rollos de las escrituras. Esta cajita desplegaba unas tiras de cuero que se enrollaban en el brazo y en la frente, en los cuales se usaban para hacer plegarias o dar gloria. Algunos escribas y fariseos las usaban para aparentar santidad, por lo que algunos lo utilizaban todo el día y no solo para orar, que las tenían como adorno. Y de hecho, dato curioso, algunos hermanitos que nada más tengan el rosario aquí colgando, no la tengan de adorno. También úsenlo para rezar. Algunos hermanitos que nada más tienen el rosario ahí colgado en el carro, en lo que es el espejito del carro, no la tengan ahí de adorno. También utilícenla para rezar. Entonces, yo antes tenía, de hecho, bueno, aquí ya no tengo lo que son el rosario porque ya se me rompió lo que es la pulserita, porque era una pulserita de rosario. Y esa pulserita yo la utilizaba bastante, así como para empezar a rezar. Y casi nadie se daba cuenta que era como un rosario. Porque dicen, pues una pulserita y con bolitas. Era un pequeño rosario. Entonces, utilícenlas para rezar, no las tengan de adorno.
En este caso, ellos lo utilizaban porque eran, de hecho, sí he visto algunos videos de los judíos como los muestran unas tiras, así que tienen, algunos lo tienen alrededor, así, sí he visto lo que son esas tiras, las filacterias. Y tienen una oración, tienen lo que es una oración. Entonces, ustedes no la tengan de adorno, úsenlas. En este caso, principalmente lo que es el rosario, que es lo que más uno anda cargando. Sigo. Entonces, poner la lupa en lo que dicen los versículos 7 y 8. Estamos diciendo los versículos antes del capítulo 23, antes de 9 y 10. El versículo 7, los escribas y fariseos amaban los primeros asientos, los filacterias. Gracias, hermanito. Las filacterias, ¿para qué sirve el rosario? Para que ores. De hecho, es como un recordatorio constante de ora, reza, constantemente ora y reza. Es un recordatorio. Dice, los escribas y fariseos amaban los primeros asientos y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, que traducido es maestro, maestro. Pero ustedes no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Fíjense en esta característica de maestro y todos ustedes son hermanos. O sea, a todos los está colocando en el mismo nivel. Dice, más claro nunca, es muy evidente aquí que el Señor ya no había iniciado una primera parte de la prohibición hacia los escribas y fariseos. No llamarlos maestros. Observar que luego Jesús más adelante diría, a nadie llamen padre ni maestros. Lo cual para el Señor era una orden para los que oían. A los escribas y fariseos no hay que llamarlos padres y maestros, pues como hemos reiterado, estos se consideraban muy religiosos, se sentían muy importantes, temidos y venerados por el pueblo, además privilegiados por el simple hecho de pertenecer al linaje de Abraham, y por eso la gente los llamaba de esa forma. Los pueblos de esa época históricamente lo sabían, y por tal motivo les conferían un gran respeto a ellos. Hay algo muy interesante. ¿Se acuerdan que Juan dice, hasta de debajo de las piedras puedo sacar descendientes de Abraham, o lo que son hijos de Abraham? Entonces, para que no se sientan la gran cosa, todos ustedes son hermanos. Hay algo muy interesante, ahí está nada más como pequeña pausa. Me da mucha curiosidad cómo, vamos a decir en este caso, ¿cómo te recuerdan las personas o qué sienten hacia ti? ¿En qué me refiero de esto? Y decía un expositor y me quedó muy grabada la palabra. No es lo mismo, mira, ese es el hijo de, ese es un hijo de. O sea, no es lo mismo. ¿A qué me refiero? Ejemplo, mira, ahí va el hijo de doña fulanita. Y recuerdan con cariño a la madre, y ese cariño inclusive asciende hacia el hijo. Entonces, cosa muy curiosa. O a veces al revés, mira, ahí está ese hijo así, y hasta tratan con cariño a los padres. A lo que mira, ese hijo de, ya no es algo que te hablan con cariño. No es lo mismo, así que esa palabra entonces de, mira, él es el hijo de, mira ese hijo de, así. No es lo mismo. ¿A qué voy? Porque me acordé de algo muy curioso, algo que sucede, digamos, con mi hermana y conmigo, sí. Mi hermana, un tiempo ayudó mucho, digamos, en lo que es Pascua Juvenil, ayudó como maestra en lo que es enseñar a lo que es adultos mayores, a lo que es aprender a leer y escribir. Y ayudó, mucho tiempo en lo que es esas áreas. A mí solo la escuela y los amigos y así. Pero se me hizo muy curioso porque de repente veían a mis papás, alguien que de repente los llegó a ver así, que nosotros íbamos con nuestros papás. Veían a mis papás, digamos, por parte de mi hermana, no estaba mi hermana ni estaba yo, veían a mis papás
Y le decían, ustedes son los papás de Marinita, ¿verdad? Sí, somos. Ay, me la mandan saludar, yo fui su alumna, me llamo fulanita de tal, así, me la mandan a saludar con muchos cariños y ya sé. De repente mis papás van a otro lado. Ay, ustedes son los papás de Carlos, ¿verdad? Sí, somos papás de Carlos. Ay, mira, les mandan muchos saludos, miren, yo soy su amigo Jesús Brilante, sí, me acuerdo porque Jesús Brilante es un maestro acá en la universidad, pero fue compañero mío. Y así nos recordamos con mucho cariño. Él no crean que es bien católico, no, él es un mundo diferente. Pero sí, digamos, me estima bastante. Yo le tengo mucha estima a él y él me tiene mucha estima. Entonces, cuando de repente le dije a mis papás, oye, ¿sí te das cuenta cómo, la gente, cómo les habla a ustedes, a mis papás, así, cómo les habla, tanto de mi hermana como de mí? Entonces, en un sentido sucede a veces al revés también. ¿Cómo la gente podría hablar de ti? Como, mira, ese es el hijo de, o ese es un hijo de, así. ¿Cómo te recuerdan las personas? Ahorita me trajo un poco al recuerdo lo que es esta parte del tema. De los fariseos, de que sí los decían, ay, son los hijos de Abraham, los hijos de Moisés. Pero son, unos hijos así. Entonces, Cristo, no les tenía así como dice el respeto que ellos se querían sentir. ¿Por qué? Porque se sentían mucho. Entonces voy a continuar con el tema, pero sí se dan cuenta de estos detalles, sí se dan cuenta de esto del que les estoy platicando. Y tiene mucho que ver, la verdad, con esto también. ¿Cómo te ven las personas de por qué, del cómo tú las has tratado? Esa es la que voy. ¿Cómo te ven las personas de la manera en que tú los has tratado? O sea, me acuerdo cómo le hablan mucho a mi hermana, así que la recuerdan con mucho cariño a mi hermana. Entonces, seguimos. Es interesante expresar el versículo 2. Estamos en capítulo 23 de Mateo. Buenas, así. Bueno, aquí unos días. Aquí son las 11 de la mañana, hora México. Es interesante el versículo 12 de Mateo 23. Ya vimos que dice el 7 y el 8. Y está en referencia a esto de los padres. Habla de los fariseos y escribas. ¿Y saben qué? No les anden llamando ni padres ni maestros solamente por ser hijos de Abraham. Que se sienten la gran cosa por ser hijos de Abraham. Entonces, eso de presumir no sirve de nada con Dios. Dice, ahora el versículo 12, cuyo versículo consolida la razón por la cual Jesús había ordenado a la gente de no llamar padre o maestro a cualquier escriba o fariseo. Pongamos la lupa y detallemos que el Señor no quiere que a nadie se endiose o se vanagloríe. Jesucristo cierra con broche de oro diciendo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Más claro, nunca. Recuerden que hay una parte, inclusive, tal vez aquí mismo lo voy a manejar, me voy a adelantar un poquito, en la que dice, no sé, ellos tomando los puestos mejores, ¿no sería mejor si tú llegas a una fiesta y estás en un rinconcito ahí tranquilo? Te ve el novio, te ve la novia y te dice, ¿qué haces aquí? Siéntate hasta el frente allá con nosotros. Y todo el mundo mira, oye, mira, como ellos, como los novios, con la pareja, inclusive te están llevando hasta adelante, te están poniendo hasta un lugar especial. Y no de que estás sentado en un lugar especial, lleguen y te vean y digan, oye, ¿sabes qué? Es que esos lugares los tengo apartados para otros, tú te toca para allá. Y pases esa vergüenza de que te echen para atrás. Entonces, por esa la razón también, el que se enaltezca será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En resumidas cuentas, cuando Jesús en el versículo 8 y 9 dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, eso significa, no se dejen llamar maestros. Atención en esta parte. No es lo mismo decir, no se dejen llamar, o ni seáis llamados maestros, que decir a nadie llamen. Vuelvo a repetir. No es lo mismo decir,
no se dejen llamar, ni seáis llamados maestros, que decir, a nadie llamen. Todo esto teológicamente significa, no se crean más que los demás. Poner la lupa que no dice, a nadie llamen maestros. Solo lo dice en la parte que dice, a nadie llamen padre. En relación a este fragmento, Jesús lo prohibía a los escribas y fariseos. Esta es la prohibición de llamar padre a los escribas y fariseos, que de hecho de aquí para el cristianismo ya no aplican de ellos para nosotros. En caso del judaísmo, recuerden que ya no aplica para nosotros. O sea, de allá si quieren llamarnos, pero aquí, del cristianismo en adelante, ya no aplica a nosotros. En relación a este fragmento, Jesús lo prohibía a los escribas y fariseos, porque ellos cuando se les llama padre, también se creían más que los demás y querían tratar a los hijos como esclavos. De hecho, eso también lo habla Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 1 y 2, también maneja este detalle y problema, de que inclusive a los hijos también los querían tratar como esclavos. O sea, ellos no tenían, vamos a decir, algo más que lo que es eran casi iguales a los de los esclavos. ¿En qué sentido? Se los leo rápido. No sé si lo voy a manejar aquí, pero si no, yo se los manejo, ya se los voy a adelantar. Gálatas capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, aquí están los hijos, a nada difiere del esclavo. Fíjense, esto que está diciendo claramente Pablo, a nada difiere del esclavo, o sea, es igual al esclavo, aunque es señor de todo. Aunque es señor de todo, es igual que el esclavo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, no hay ninguna diferencia de ese hijo a lo que es un esclavo. En este significado está bajo tutores y no tiene lo que es una autoridad como la que tiene este padre. Entonces vuelvo a leer esta partecita. Porque ellos cuando se les llamaba padre, también se creían más que los demás y querían tratar a los hijos como esclavos. Durante la época de Jesús, los maestros eran superiores a los demás, mientras que los demás solo eran sus sirvientes, al punto que nadie podía caminar enfrente de los de ellos. Todos tenían que caminar detrás del maestro. Los maestros poseían profundo conocimiento de la ley de Moisés y por extensión de las escrituras. La respuesta a estos dos planteamientos es aclarada en el versículo 3, del 3 en adelante, específicamente el versículo 4. El cual explica que los escribas y fariseos se creían más que los demás, pues dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, a todas estas, la expresión a nadie llamen padre significa no se crean más que los demás, y la expresión no se dejen llamar maestros también significa no se crea más que los demás. Jesús enseña en todo el contexto del pasaje que nadie debe dejarse llevar por la soberbia, nadie debe creerse más que los demás y menos que los demás. Esta enseñanza trasciende hasta nosotros. Otros versículos interesantes acerca de Mateo, del Mateo 23, 9. No, de Gálatas 4, 1. Sí, les dije el Gálatas 4, 1, 2. Ya les iba a decir, pero es que habla de Mateo. Ahorita ya pasamos esta partecita. Continuamos, ya casi acabamos, de hecho. Creo que sí. Dice, otros versículos interesantes del pasaje de Mateo. De este 23.9, que estamos específicamente en esto. Recomendamos continuar leyendo el contexto desde el versículo 1 en adelante. Y hagamos énfasis específicamente en los versículos 13, 14, 15, 16 y 23 hasta el 36, al fin de detallar con la lupa. El Señor les echaba en cara a los escribas y a los fariseos. Vuelvo a repetir, del versículo 1 en adelante del capítulo 23, pero principalmente el 13,
el 14, el 15, el 16, el 23 hasta el 36. Al fin de detallar con lupa, el Señor les echaba en cara a los escribas y fariseos sus envanecimientos o engreimientos, usando reiteradamente la palabra "ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas", cuyas palabras fueron muy duras y además están dentro del contexto. Están dentro del contexto del pasaje de 23, 9, 10. Es decir, cuando Jesús enseñó a los presentes que no debías llamarles padres ni maestros, a estos observe las expresiones resaltadas en negritas en cada versículo del contexto. Y antes de comenzar, decirles el versículo 1, 2, 3, así, todos estos. A ver, déjenme nada más. Algo que hace un buen ratito que no veía el hermanito Marco Antonio. Saludos de paz y bien, hermano. Bendiciones, hermanito Marco. ¿Qué pasó? ¿Cómo se encuentra? Ya hace buen ratito que no lo veía. Sí, sino que estaba mal de salud, hermano. Por esa razón Oh, estaba un poquito ausente. Y quería justo aprovechar para encomendarme sus oraciones, que ciertamente los hombres y mujeres de Dios que están cerca de la palabra tienen esa amistad, ¿no? Más íntima con el Señor. Y quería pedirle sus oraciones, obviamente, ¿no? Porque sé que es un varón de Dios. Y lo segundo es, básicamente, creo que se está hablando sobre el tema de a quién se le debe llamar padre o maestro, ¿no? sí. Ujú. Obviamente, creo que nuestros hermanos separados, y con eso termino mi participación, está de más decir que quien no ha pasado por un salón de estudios, sea de un colegio, una institución educativa, sea de una universidad, una unidad de posgrado, ¿no? En la que a veces se nos escapa decir maestro, ¿no? ¿No? Y uno no lo dice con un sentido literal de creer que él nos va a enseñar materias de fe, sino que es muy bueno en lo que hace, ¿no? Muy bueno en lo que hace. Entonces, o quien al momento de construir su casa, si no ha contratado a un ingeniero o un arquitecto y trabaja con estos maestros de obra, al decirle maestro no estás pecando, pues. Entonces, estas situaciones que parecen y suenan ridículas, pues algunos hermanos en ese fundamentalismo religioso caen. Y es nuestro deber y es menester decirlo, que no es correcto, no es correcto. Entonces, Dios nunca se contradice en la Biblia. Y lo que seguramente estás haciendo ya es argumentar con citas bíblicas el por qué no deberíamos tener, ¿no? El cuidado, ni mucho menos los escrúpulos al decirle a alguien maestro. Cuando se entiende bien qué es la diferenciación entre lo que es la enseñanza como un líder religioso, como un maestro en la fe, diferente a lo que es un maestro en el mundo, ¿no? Pues nada, hermanito, me encomiendo a sus oraciones y esperemos volver pronto porque gracias a Dios el día de hoy después de durante un cierto tiempo he amanecido, gracias a Dios, sin dolor, eh, mucho mucho mejor en todo el sentido de la palabra. Y también, bueno, antes no solía rozar o rezar el rosario o la coronilla, pero ahora he combinado ambas y como que Dios está ahí como que orando para decir, vamos, de repente esta parte, estas devociones cristianas es importante tomarlas y más aún compartirlas, ¿no? Y creo que por testimonio siempre la fe puede más, ¿no? Pero acompañado con las obras, acompañado con las obras. Nunca una sin la otra. Como hermanas gemelas, siempre las dos de la mano. Que Dios los bendiga. Me encomiendo a sus oraciones y bendiciones a todos tus hermanos seguidores. Cuídate mucho, José Carlos. Bendiciones, hermanito Marco Antonio. Muchas gracias. Muy bien. Y claro que sí lo vamos a tener en lo que son estas oraciones. Ahorita me acordé que el día de hoy, en los que tengan, no es cierto, acá un templo va a cumplir, una parroquia va a cumplir 100 años que fue fundada, un templo. Y de hecho van a venir como 5 obispos, no sé cuántos sacerdotes. Es el último día de indulgencias. Hombre, se va a armar un pachangón así. Va a haber comida gratis, así para todos los que se acerquen. Ole, de comida para todos. Entonces se va a poner bueno. Se va a poner bueno así. Esa misa se me olvidaba así
voy a asistir. También vamos a aprovechar para pedir por los hermanitos. Algo que decía por aquí, leí un hermanito, se refiere, Gálatas 4, 1, 2, se refiere a la gracia de la ley, sigue leyendo y ahí verás lo que se refiere, sí. Más adelante se habla de la gracia y la ley, pero la referencia de Gálatas 1 y 2, digo 4, capítulo 4, versículo 1 y 2, sí es un contexto a lo que vivían esos hijos precisamente de los fariseos, de los escribas, que eran prácticamente a un nivel similar a lo del esclavo. Entonces, y lo dice claramente el texto 1 y 2. Lo dice claramente. Ya después el versículo 3 y 4, principalmente lo que es el 4, ya nos habla de la ley y de lo que es el nacimiento de Jesucristo por María. Ahí está, precisamente. Y después más abajo, ya encontramos lo que es hasta Gálatas 21, ya encontramos lo que es la ley y lo que es los de bajo la gracia. ¿Sí? Porque eso no es algo que esté fuera de mecanismo. De hecho, es de los que más he trabajado el Gálatas 4, de los que más tengo como que poquito más contexto. Ahora sí, vámonos en Mateo capítulo 23. Leer con detalle. Vamos a leer estos detalles que están muy interesantes. Mateo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Fíjense cómo está luego dice, se sientan los escribas y los fariseos, que traducido significa, los escribas y fariseos han ocupado el puesto dejado por Moisés y Abraham. Ellos son sus descendientes. Cuando Jesús utiliza la expresión se sientan, quiere decir que los escribas y fariseos suplantan o provenían de la descendencia de Moisés, pero también de Abraham. Subrayar que Jesús hablaba de los escribas y fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardarlo. Ese es el versículo 3. Todo lo que le digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. O sea, lo que ellos dicen, ustedes sí, aplíquenlo. Aplíquenlo ustedes a sus obras, lo que ellos digan. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Así se entiende? Ellos lo hablan, ustedes háganlo, pero no los imiten a ellos, no los imiten. Es porque dicen y no hacen. Que traducido Jesús dijo, todo lo que ellos enseñan respecto a nuestros antepasados, cumplilo, pero no imiten sus malos testimonios. ¿De quiénes estaban? Pues de los escribas y los fariseos. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filactelias y extienden los flecos de sus mantos, que traducido el Señor dijo, los escribas y fariseos son creídos. Extienden con hechonería su ropaje fino para sentarse, para caminar, para decir, yo soy descendiente de Moisés, yo soy descendiente de Abraham. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Versículo 7. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí, Maestro, Maestro. Versículo 8. Pero ustedes no queráis que os llamen maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes sois hermanos. Atención, aquí viene la parte que dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Atención, a partir de aquí comienza Jesús a echarles en cara con palabras duras a los escribas y fariseos, esos que se sentían más que los demás y disfrutaban que les llamasen Padre y Maestro. Versículo 13. Bendiciones, Pablo.
Versículo 13. Mas hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Versículo 14. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Versículo 15. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno por ustedes. Entonces, y observar que en el versículo 15 hasta el 36, el Señor continuaba con las duras acusaciones contra los escribas y fariseos, repitiendo reiteradamente la expresión, hay de ustedes, escribas y fariseos, para denunciar su manera miserable e hipócrita de diezmar. Es decir, ellos diezmaban lo más innecesario, lo que es la menta, el eneldo, el comido. Recuerden que el diezmo normalmente era la comida, estaban las ofrendas y estaba el diezmo. Y el diezmo era normalmente el alimento, de hecho siempre era alimento. Y ellos daban así nada más lo que eran las especies, lo que podríamos decir que es la salecita, lo que es ¿cómo decimos? Bueno, lo que son las especies, en este caso, menta, comino y eneldo, ¿sí? Que no eran alimentos que tú dijeras, uy, qué nutritivos. Olvidando lo más importante, que es practicar la misericordia y justicia para con los más necesitados. La limosna a los necesitados, la limosna a las necesidades del templo, y justicia para con los más necesitados, lo que es el hambre, lo que es cumplir lo que es justicia, y lo que es darles de comer al necesitado, vestirlo, lo que es darle, si hay la posibilidad de medicamentos, o sea, eso, hablando en esta justicia de Cristo, ¿sí? Les echaba en cara su oscuro interior, el cual estaba lleno de robos e injusticias, y por eso los llamó sepulcros blanqueados, porque se mostraban hermosos, pero dentro estaban llenos de podredumbre, hipocresía e iniquidad. Además les llamó serpientes y víboras, y finalmente les advierte que ese injusto comportamiento de ellos les conllevaría un castigo eterno. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Del versículo 33 y 36. De hecho, no me estoy seguro así porque no me acuerdo, pero ahorita me acordé. Ahí sí no les tengo el versículo a la mano. Pero el que dice, ustedes que no ayudan a sus padres, con tal de decir, ¿sabes qué? Es que este diezmo ya es para el templo. Este alimento, no te puedo alimentar, padre, no te puedo alimentar, madre, porque este diezmo es para el templo. Así que se lo llevo al templo, aunque yo voy a cumplir con Dios, pero a ustedes los dejo sin alimento. Y esa no es la justicia que pedía Dios. Al necesitado, dale de comer. Esa es la justicia. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Supuestamente los fariseos así no ayudaban inclusive a sus propios padres, con tal de decir, es que esto es para el templo, o esto es para el diezmo de Dios, y no ayudaban a sus padres. Entonces, ni lo que es las limosnas o las ofrendas, también no ayudaban a los padres, con decir, es que esto es para Dios, y la excusa de ellos era, se lo estamos dando a Dios. Entonces, era la excusa de ellos para no ayudar a los padres. Entonces, hipócritas, estos escribas y fariseos. Entonces, estamos viendo todo este contexto. Entonces, esta ya de hecho sí, ya es lo que es la primera parte. Apenas la primera parte, sí, falta la segunda parte. Con esta, de hecho ya terminamos el tema del día de hoy. Fíjense cómo todo esto quedó muy interesante. Y voy a aprovechar también, en los próximos días, ya ven que está cercano lo que es el tiempo de Navidad. Está cercano también la celebración de lo que es otro aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Va a cumplirse con ese otro año.
Ya nos acercamos casi a los 500 años de la aparición. De lo que es la aparición de la tilma. La aparición, lo que es el milagro de la tilma. Más bien dicho. Entonces, hay varias cosas que vamos a manejar, muy interesantes, acerca de María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, acerca de lo que es, recuerden, ejemplo, la palabra Guadalupe, lógicamente no aparece en lo que es la Biblia, pero sí aparece la descripción de la imagen, y eso es lo que está interesante. No aparece la palabra Guadalupe, pero sí está la descripción de la imagen. Entonces, y vamos a checar, después les voy a tener otros datos que es un poco de historia. Unos datos que me habían dado unos hermanos protestantes, que dijeron, mira, los españoles de acá se lo trajeron la Virgen de Guadalupe. Pero el detalle está que están las cartas en que los mismos españoles rechazaban a la Virgen de Guadalupe, porque estaba la Guadalupe de España, de donde ya se me olvidó dónde estaba la primer Guadalupe que conocían los españoles. Ya se me olvidó. Villa, Valle, ya se me olvidó lo que es el nombre de la ciudad. Ahorita se los tengo, porque de hecho aquí, ese sí lo puedo tener rápido a la mano. Pero lo que es la Virgen de Guadalupe, los españoles, la mexicana, los españoles la rechazaban. ¿Por qué? Porque decían, mira, esta ni se parece nada a la Virgen de Guadalupe. Ellos tenían una Virgen de Guadalupe, allá en España. Y esta Virgen de Guadalupe era muy diferente. Como 300 años después, ya hicieron una Virgen de Guadalupe allá, ya más parecida a la mexicana, pero ya como 300 años después. Pero lo que es la Virgen de Guadalupe de Vizcaya, ¿qué es? Más o menos por ahí, de la que tienen lo que son los españoles, a la que tienen la que somos los mexicanos, son bien diferentes. Entonces, de hecho, ¿por qué está lo de la corona de 2 estrellas? Fíjense, este es el otro dato interesante. La tilma no tiene una corona de 2 estrellas. Es más, ni hubiera coincidido lo que es con los indígenas. A los indígenas, recuerden que ellos no eran de reyes, eran de emperadores. Entonces, es muy diferente una emperatriz, en caso de los indígenas, a lo que es una reina en caso de los españoles. ¿Qué es lo que sucede con esa corona de 2 estrellas? En primer lugar, en los templos van a encontrar algo muy interesante. La coronación de las 2 estrellas que encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, es el simbolismo de, primero, los 12 apóstoles. Y ese simbolismo de los 12 apóstoles es que ellos dicen, ella es nuestra reina. Porque esos 12, ¿sí?, la aceptan como reina. Génesis capítulo 37, versículo 9 en adelante dice, se van a postrar ante ella. Se van a postrar. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, porque de hecho de ahí viene el simbolismo del sol, la luna y las estrellas. Vamos a leerla nada más lo que es un momento para que entiendan este simbolismo. Porque Juan agarra muchos simbolismos del Antiguo Testamento, los aplica al Nuevo y utiliza bastantes frases y simbolismos en lo que es Apocalipsis. Pero inmediatamente todo el que pertenece a la iglesia identifica esos simbolismos. Porque Pablo envió a los que pertenecían a la iglesia, ellos iban a identificar lo que son esos simbolismos. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, versículo 9 en adelante. A ver, aquí estás. De una Reina Valera. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Estamos hablando de José el soñador. La mujer es Israel. No. Y está muy fácil de decir por qué no es Israel. Y por qué inclusive, yo les puedo decir, tampoco es la iglesia. Nos identificamos dónde se encuentra la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿En dónde se encuentra la iglesia? Por medio de... Y de hecho, vamos a manejarlo de una buena vez. Antes de leer este versículo. Primero, antes de manejar esos versículos. Apocalipsis capítulo 12. ¿Por qué no es Israel? Muy sencillo. Primero, Israel es hombre. Eso por un primer lugar. Segundo, si hablamos de lo que es la ley, ya es una situación diferente. La ley de Israel o la ley de Jerusalén, ya es diferente el asunto.
Entonces, pero Israel es un nombre en primer lugar. Segundo lugar, lo que es el Nuevo Testamento ya no es para Israel, es para los cristianos o la Iglesia Católica. Entonces, el Nuevo Testamento ahí ya no es para Israel. Los israelitas ahí no aplican. Aplica para los cristianos. Hay total nulidad de Israel en ese sentido de que sea los de Israel, porque ahí ya no aplican los judíos. Si no, pregúntale a un judío original, del Nuevo Testamento, si ellos creen en el Nuevo Testamento o sirve para lo que son las enseñanzas de ellos. Simplemente no sirve para lo que ellos están enseñando. No sirve para la doctrina judía. No sirve. El Nuevo Testamento, que es toda la revelación y todo lo que es palabra de Dios y dada por la Iglesia Católica, es para el cristiano, no para el pueblo de Israel. Los de Israel no entran. Fácil y sencillo. Israel no entra porque es del cristiano en adelante, no judío y cristiano en adelante. Es cristiano en adelante. Recuerden que a partir del bautismo ya no hay judíos ni hay gentiles. No hay judíos ni hay gentiles. Simplemente ahora sí somos de la iglesia de Cristo, sí. Y Apocalipsis capítulo 12 sí nos habla de la iglesia. Sí nos habla de la iglesia Apocalipsis 12. Pero en Apocalipsis 12, en primer lugar, encontramos a esta mujer que es María. Y de hecho, ahí les va lo que es esto. Yo lo manejo de esta manera. Y de hecho, alguien me había dicho de que hay como 2 o 3 dogmas que se están aún estudiando dentro de la iglesia. Y yo pienso y considero que uno de esos dogmas que se están discutiendo es el de Apocalipsis 12. Yo lo manejo de esta manera como se los voy a platicar. La Iglesia Católica, de hecho, también maneja lo que son las dos de lo que es la Iglesia y de lo que es María. Anda en lo que es en esa discusión. Yo se las manejo literalmente de María porque encuentro fundamento en estos versículos que les voy a dar. Y de hecho después sí lo pienso platicar con unos padres así porque ellos, hay muchas cosas que profundizar ahí en el Apocalipsis 12. Pero Israel definitivamente no aplica ahí. Ahí no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque les vuelvo a repetir. De Apocalipsis, digo de lo que es el Nuevo Testamento en adelante, es para el cristiano, no para el pueblo de Israel. O sea, si eras judío cristiano, vamos a decirlo así, o cristiano, o en este tiempo judíos convertidos al cristianismo, para ellos aplica. Pero ya para lo que es el pueblo de Israel, que es el punto para atrás, no aplica lo que es Apocalipsis. ¿Explico esto? Y dejamos subir a un hermanito así. Apareció en el cielo una gran señal. Primer lugar, esta señal. Hay una señal en el cielo. No, se los iba a leer desde poquito antes, del Apocalipsis 11:19. El templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Dónde estamos viendo? En el cielo. El arca de su pacto se veía en el templo. María es nueva arca de la alianza. Ahorita no voy a agarrar los versículos, me voy a ir un poquito rapidito para dejar subir al hermanito. El arca de su pacto se veía en el templo. Caray, no es cierto, sí conozco a este hermano. Yo pensaba que era un hermanito protestante. ¿Qué ole? ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto. Gracias que me dejaste subir. Bendiciones. Bueno, el hermanito es medio alegador, pero no es protestante. Pues sí. ¿Cómo nos encontramos? Bien, muy bien, gracias. Gracias que me dejaste subir, muchas gracias. Un tema excelente, un tema muy bonito de cómo María se ve claramente en el Apocalipsis 12:1 y cómo precisamente, como ibas hablando, el Apocalipsis 11:19 empieza diciendo quién es, que es María, porque es cuando habla del arca del pacto de Dios. Y entonces dice el arca del pacto de Dios se ve en el cielo. Los hermanitos que se separan dicen que esa arca es el arca de la alianza, pero no nos saben decir cuándo es que subieron el arca de la alianza, esa que estaba hecha de oro y de acacia, y la dejaron anclada en el cielo, ¿no?
Claro que es María esa arca. Y los hermanitos que dicen que es Israel se basan en el sueño de José el soñador de Génesis 37, 38. Pero allí en Génesis 37, 38 habla de un sueño de José el soñador. Su papá lo regaña porque dice, ¿tú crees que tu papá, tu mamá, yo y tus hermanos nos vamos a postrar ante ti? Y el el Génesis 44 dice, sí, sí, efectivamente, sí. Mis hermanos se van a postrar en mí y se postran en él antes de saber que él era el administrador de Egipto. Y es cuando él les dice, levántense, es cuando los abraza, le dice, yo soy José al que ustedes vendieron, pero yo no tengo ningún recorte del amor de Dios con nosotros, ¿no? Ahí es cuando se cumple ese sueño de José el soñador. Otra razón para que sea Israel, pues no puede ser porque Israel es hombre y los hombres no se embarazan. Dice, pero es que Dios trata a Israel como su mujer, como su esposa. Así también le dice que es una prostituta. Entonces no puede ser una prostituta la que traiga al Hijo de Dios. No lo puede ser. Por eso mismo, cuando María engendra a Cristo, está pero pura como el arca de la alianza, que está hecha de oro puro, y como la madera de acacia, que es incorruptible. Por eso tuvo que nacer concebida inmaculadamente, porque Cristo no podía entrar en un, ¿cómo le dicen?, vaso, en un recipiente sucio. Tenía que estar perfectamente purificado, y María nace sin el pecado original, y es que nos trae a Jesús, el Hijo de Dios. Eso, y es que todos nacemos en pecado, de acuerdo al Salmo 51:5, que dice, fuimos creados en maldad y pecado por nuestra madre. No, María no. María no. Amigo, es lo que te quería comentar. Adelante. Y muchas gracias, hermanito. De hecho, vamos a utilizar, porque le digo, vuelvo a repetir. El Apocalipsis utiliza muchos simbolismos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque sí lo entendían los primeros cristianos. Sí los entendían los primeros cristianos. Recuerden que Apocalipsis se fue escrito aproximadamente el año 90-100. Por ahí fue escrito lo que es Apocalipsis. Y es un mensaje de buenas noticias. De hecho, utiliza no solamente esos simbolismos del Antiguo Testamento, sino frases que eran comunes del antiguo, en lo que es del pueblo judío, o por lo menos del tiempo de Juan. Porque de hecho, la palabra, y ahorita lo vamos a ver también, la palabra, ¿cómo es? Dolores de parto, también lo utilizaba Pablo. Pablo decía, yo sufro dolores de parto, y era hombre, o sea, era una expresión que también se manejaba, y lo que es Juan, el discípulo, también la aplicó en lo que es Apocalipsis. Entonces, hay una expresión ahí también, y hay un simbolismo dentro de esa expresión. Vamos a utilizar entonces, desde el 11:19 dijimos, 11:19, el arca de la alianza se veía en el templo. María, ¿por qué nueva arca de la alianza? Muy sencillo. ¿Qué contenía lo que es el arca de la alianza? Hebreos capítulo 10, versículo, no es cierto, Hebreos capítulo 9, versículo 4. Vamos a ver si es Hebreos 9:4. Déjenles confirmo. Hebreos 9:4, que es donde dice lo que contenía lo que es el arca de la alianza. Lo que son las tablas de la ley, lo que es la vara de Aarón y lo que es el maná. A ver, ¿sontas? Por cierto, ahorita estoy utilizando una Reina Valera. Hebreos 9:4 dice, sí es el cual tenía incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. ¿Qué es el maná? El pan bajado del cielo. ¿Era Jesucristo? Sí. La vara de Aarón que reverdeció, que habla de lo que es el sumo sacerdote. ¿Era Jesucristo? Sí. Las tablas del pacto o la palabra de Dios. ¿Cristo es la palabra o el verbo encarnado? Sí. Estas tres las contenía María, y María siendo lo que es ahora sí le hicimos el primer no es relicario. Custodio. El primer custodio. Recuerden que nosotros tenemos la custodia. Cuando visitamos el Santísimo, ahí encontramos a Jesucristo Eucaristía con el custodio. Y María fue custodio de su Hijo. Entonces, durante 9 meses, el arca de la alianza, sí. Ella contenía a Cristo, sí. Y vamos a continuar. Apocalipsis capítulo 12, ahora sí el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. Primero,
Vuelvo a repetir porque esta señal es muy importante primero para encontrar la iglesia verdadera. Esta señal es importante para encontrar a Jesucristo. Sin esta señal, no estás en la iglesia verdadera. ¿Cuál es esta gran señal? Dice, apareció en el cielo una gran señal. La Biblia nos habla de diferentes señales, pero aquí hay una gran señal. Hay una señal en específico con esta mujer. Esta señal, ¿cuál es la referencia? Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Y fíjense, ya aún no hemos terminado el versículo. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Aquí ya encontramos esta señal. Por medio de esta señal tú encuentras al Hijo. Por medio de esta señal tú encuentras la iglesia. Por eso vuelvo a referir. Y Apocalipsis 12 sí nos habla de la iglesia, pero porque encontramos esta señal que es María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta señal, ¿qué es esta virgen? Vuelvo a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol. Atentos con esta parte porque ella no es el sol. Ese no es el lugar que le corresponde. Con la luna debajo de sus pies. Ese sí es el lugar que le corresponde. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, o lo que son, en este caso la traducción, 12 apóstoles, que la aceptan como reina. ¿Por qué? Porque es madre del rey. Vámonos a la traducción del Antiguo Testamento, que es el sueño de José, que andaba platicando precisamente el hermanito. Génesis capítulo 37, versículo 9 y 10. Génesis 37, versículo 9 y 10, que de hecho era el que les iba a platicar, pero dije, no, vamos a irnos en orden. Soñó aún otro sueño, y le contó a sus hermanos, diciendo, he aquí he soñado otro sueño, he aquí el sol y la luna, y 11 estrellas se inclinaban a mí. En este caso, en el caso de María, ya sabemos que en realidad son 12 estrellas. 12 estrellas que la tienen como reina. Entonces, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, como dice el sol, y tu madre, la luna, y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Las estrellas. Entonces, simbolismos que utiliza lo que es el Apocalipsis, precisamente que Juan utilizó, agarrando lo que es del Antiguo Testamento, para lo que lo utilizaban precisamente los cristianos, e identificaran de quién se estaba hablando, de quién se estaba platicando. Entonces, porque solamente los de la iglesia lo podían identificar. Los romanos no identificaban estos simbolismos. Entonces, era más fácil que le llegaran a los cristianos estas historias. Por eso es un estilo apocalíptico, que es lleno de símbolos. Entonces, y otro dato más, esta mujer vestida del sol, que ella no es el sol, con la luna debajo de sus pies, que ese sí es su lugar. Dato curioso con lo de la luna debajo de sus pies. ¿Dónde fue la aparición? México. ¿Qué significa México en náhuatl? México tiene este significado, lo que es ombligo de la luna o centro de la luna. ¿Dónde es la aparición entonces de la Virgen? ¿Dónde es el lugar de la Virgen? Con la luna debajo de sus pies. Su hogar es México. Ese es el lugar de la mujer. Su hogar es México. Por eso, de hecho, el dato más curioso con la aparición de la tilma, que apareciera en México, o lo que es en el ombligo de la luna, o en el centro de la luna, que es el lugar de la mujer. Y otro dato también como de la luna, y por eso también nos hace referencia a que ella está en el cielo, porque ¿dónde está la luna? Está arriba. Está en el cielo. Entonces, vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Vámonos a otro dato con esta parte de mujer vestida del sol, porque ella no es el sol, es abrigada del sol. Donde nos aparece un dato curioso que dice mujer vestida del sol o abrigada del sol, o lo que es el sol en este caso, el Padre, el Altísimo, lo que es Dios. Salmo 91. Salmo 91. Salmo 91.
Salmo 91, versículo 1. En las Biblias católicas inclusive versículo 1 y 2 para más entendible. Pero en este caso con la Reina Valera solamente necesito el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo, ella no es el sol, está abrigada por el sol, que es el Padre, el Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto de la sombra del Omnipotente, el poder del Omnipotente, la sombra del Omnipotente, ¿dónde suena? ¿Dónde suena? Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas 1, 35. ¿Qué es lo que dice? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿A quién le está diciendo? A María. Poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y eso nos lleva de nuevo a Apocalipsis. Vámonos de nuevo a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, pero el versículo 5. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, que dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es este hijo? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es la mujer que está diciendo precisamente desde el versículo 1? María, la Madre de Dios, o la Madre del Hijo de Dios, como quieren decir los hermanitos protestantes. Ya no tengo ningún problema así, mientras lo que es la Biblia nos deja algo muy claro. Entonces, por cierto, esto sí queda grabado. Normalmente les estoy subiendo lo que es todo esto a YouTube. Todo esto lo subo a YouTube. El canal de YouTube también se llama Hablemos con Biblia. Así me buscan, Hablemos con Biblia, así me encuentran. De hecho, se supone que el link aquí está en mi perfil. Me metí en otro perfil, no sé por qué no me encontré el link, así que dice Hablemos con Biblia. Pero sí, lo que es YouTube está Hablemos con Biblia. Así como me llamo aquí en TikTok, así también en YouTube. Hablemos con Biblia, ahí me van a encontrar. Entonces, y estos precisamente lo resubo para YouTube. Normalmente, inclusive cuando hablo con hermanitos protestantes, hay veces que normalmente nada más dejo el puro pedacito con el que es el diálogo con el hermanito protestante, pero el diálogo completo. Nada de que es que le mochaste, no, va completo. Entonces, sigo. ¿Por qué no es la iglesia en este caso esta mujer? Porque María sí pasa a ser parte de la iglesia. Es lógico que María sea parte de la iglesia. Es madre de Dios y pasa a pertenecer a la iglesia. Yo digo, ella es la señal para descubrir que realmente estás en la iglesia verdadera. Porque donde no esté la madre, no se encuentra el hijo. Donde no encuentras a María, no encuentras lo que es la iglesia. Donde rechazan a la señal, entonces discúlpame, no estás en la iglesia. Porque has rechazado la señal donde identificas cuál es la iglesia de Cristo. Porque donde está la madre, ahí están los apóstoles y está lo que es la iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Que dice, todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, que recuerden que los hermanos es la comunidad, lo que eran los católicos, porque sí lo puedo decir que son los católicos. Bueno, para que no se sientan tan feos algunos otros hermanitos, los cristianos. Pero es precisamente con sus hermanos, los cristianos, así. Pero es donde está María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se encuentra la iglesia. Donde la rechazan a ella, muy difícil. De hecho, es imposible que sea la iglesia donde rechacen a ella. Entonces, continuando lo que es el Apocalipsis capítulo 12, nada más para este dato interesante, para terminar. Recuerden que lo que es el demonio, siempre ataca lo que es la iglesia. Ya descartamos, hay muchas maneras de descartar a Israel. Pero ¿por qué Israel tampoco es aquí?
¿Por qué Israel no es hijo de esta mujer? Por el último versículo. ¿Cuál es el último versículo? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que fueron adoptados, los que guardan los mandamientos de Dios. Paso 1. Guardan los mandamientos de Dios. Si hubiera quedado aquí, ya dirías a los de Israel. Pero hay un segundo paso. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Creen en nuestro Señor Jesucristo como Dios, Redentor, Señor, así. Creen en nuestro Señor Jesucristo, creen en su bautismo, creen en su doctrina, creen en sus apóstoles. O sea, lo que aplica la Iglesia Católica. Los judíos no están obligados a creer en Jesucristo. El pueblo de Israel no está obligado a creer en Jesucristo. Ellos, Jesucristo, como dice, tal vez un profeta más, o tal vez inclusive un rebelde, y hasta ahí. Pero para el pueblo judío, Jesucristo tal vez tenía cosas buenas y hasta ahí. Pero no están obligados en creer en el testimonio de Jesucristo, por lo cual aquí no aplica el pueblo de Israel. Y eso está muy claro de entender, que no aplica el pueblo de Israel, aplica el pueblo cristiano, el cristianismo en adelante, y de los judíos que se quisieron unir al cristianismo. Porque recuerden que eso es otro dato interesante, de los judíos que se unieron al cristianismo. Entonces, a saber. Amigo, ¿te puedo Dígame. comentar algo? Es que te saltas hablas del ombligo de la luna, pero no hablas del Apocalipsis 12:14. ¿El de lo que es la Asunción? No, bueno, sí, pero habla de las águilas de la gran águila, las alas de la gran águila que le fueron entregadas a María, a la mujer, para que fuera huida al desierto. Entonces habla de las alas de la gran águila, y la Virgen de Guadalupe está postrada sobre un ángel que tiene unas alas de águila real. Acuérdate que lo mío es la fe. Es Sí. la fe. Entonces, yo no sé cuántas alas de águila se reparten en todas las vírgenes que hay en toda la vida y toda la historia, pero ahí María tiene unas alas de la águila real, que es el águila mexicana. Las alas las tiene el ángel y María está postrada sobre ese ángel, sobre la luna, sobre las alas. Y el Apocalipsis 12:14 habla de que a María se le entregan un par de alas de águila grande. Águilas grande, entiendo que sea el águila de la grandeza, ¿no? Entonces, relaciono águila real, realeza, grandeza. Adelante, amigo. De hecho, más adelante voy a hacer una. Porque esos colores también tienen un simbolismo. Hasta parecieran que son como bandera mexicana, pero sí Sí, son. ¿Mande? fíjate que sí, efectivamente, o sea, la Virgen de Guadalupe llegó en el año 1531 y el estandarte del que le llaman traidor, nos dio la independencia de México, pero lo llaman traidor. Bueno, el que marchó, el que tomó el estandarte de la bandera ¿Miguel trigarante, Hidalgo? no, no es Miguel Hidalgo, el que tomó el estandarte, al que mataron por traidor a la patria. Él toma el estandarte y toma los colores verde, blanco y rojo, Ay, ¿sí? Pero es 1821, o sea, 290 años después de que esos colores ya estaban en la tilma de la Virgen de Guadalupe. Pero además de eso, el himno nacional habla del dedo de Dios, escribió, no, perdón, habla del arcángel divino. ¿De dónde sacan al arcángel divino? Yo digo, por eso te digo, lo mío es la fe. Yo veo en la Virgen de Guadalupe que está postrada sobre un ángel. Entonces el himno igual fue escrito después de 1821. Entonces yo quiero suponer que ese autor se refirió al arcángel divino, precisamente al ángel que está donde está postrada la Virgen de Guadalupe. Pero esos tres colores sí, efectivamente, el que hace la independencia, que antes era de los españoles, antes dirigía al ejército español, se convierte y habla con Vicente Guerrero,
en el abrazo de Acatémpac, y ahí deciden hacer la independencia de México y entonces deciden marchar hacia la catedral y ahí es donde traen el estandarte de la bandera trigarante, del ejército trigarante, donde traen precisamente los colores verde, blanco y rojo. ¿Cómo cree que se me haya olvidado el nombre de este amigo? Pero es el que dio la independencia a México. Sí, pero sí, efectivamente, esos son los mismos colores. El que trae la Virgen de Guadalupe con la bandera trigarante y la bandera de México. Siempre nos explican qué quiere decir el verde, siempre el blanco y el rojo, pero nunca dicen de dónde sacaron los colores. O sea, ¿por qué nos agarró el rosa mexicano, por ejemplo? Que es rosa mexicano. No, nunca nos dicen por qué o de dónde se toman esos colores. Ujú. Y de hecho, después más adelante, de hecho, sí voy a tratar otro live con específicamente lo que es la Virgen de Guadalupe y lo que son varios de los simbolismos y que están relacionados, de hecho, con la Biblia. Están relacionados con la Biblia, mucho antes, ahora sí, de varias cosas que han sucedido aquí en México. Es más, recuerden que aquí antes no nos llamábamos México, nos llamábamos Nueva España. Entonces también varios datos que aparecen muy interesantes. Entonces, vuelvo a repetir, Apocalipsis 12 no es para los judíos. Bueno, todo el Nuevo Testamento no es para los judíos ni para los de Israel. Los de Israel aquí no aplican. Es que ahí habla de Israel. No, no habla de Israel porque ellos no son cristianos, son judíos. A ellos no les pertenece el Nuevo Testamento. Y si tú les dices, oye, ¿qué me dices de Apocalipsis? Que le dices a un judío, ¿sí? ¿Por qué no enseñan Apocalipsis? Pues porque no les pertenece lo que son esos libros. Es como si le dijeras a un cristiano, oye, ¿por qué no utilizas el Corán? Pues ¿por qué no enseñas el Corán? Pues porque no nos pertenece. El Corán no nos pertenece. De ahí no es doctrina de nosotros. No aplica en nuestra enseñanza. Podemos agarrar una que otra cosilla, pero no aplica en nuestra enseñanza realmente el Corán. No es para lo que es enseñarle al cristiano. Igual lo que es en el caso del Nuevo Testamento, principalmente Apocalipsis, no aplica para Israel, para lo que es Israel, porque simplemente a ellos no les interesa lo que es Apocalipsis. Les interesa a los que han torcido las escrituras que dicen nosotros somos Israel y creemos en Cristo. No, esos son unos tibios y no sirven ni para los judíos ni para el cristiano. No sirven. Y eso hasta los mismos judíos lo dicen. Dicen, oye, esos cuates no son ni judíos. Y nos quieren agarrar como excusa, pero judíos no son. Ustedes sí los quieren. Y ahora no, pero a nosotros, ¿por qué nos echas la culpa? Si ellos se quieren meter para qué lado, quieren retroceder así. Ni aceptan a Cristo como es y se quieren ir a un Antiguo Testamento que ya no aplica para ellos. Entonces, esos judíos, supuestamente judío mesiánicos, que es la palabra correcta, los judíos mesiánicos, que esos no aplican aquí. No son el pueblo de Israel, y un judío tampoco los quiere, porque eso ya me lo han dicho varias veces. Un judío ya me lo ha dicho. Bueno, y no solamente uno, varios judíos ya lo han dicho. Esos que andan metiéndose por aquellos lados si no les pertenece. Si ustedes son cristianos, ustedes de aquí para allá, no se metan para acá. Oye, amigo, un comentario. Además, Israel como nación nació en 1947, 48. E Israel pues no existía como nación, eran las tribus de Israel. Israel era un hombre, Israel se llamaba Jacob. De ahí sus hijos, cada uno formó su tribu. Pero prácticamente las tribus de Israel habían desaparecido, porque por eso Cristo vino a buscar las ovejas descarriadas y eran precisamente las tribus de Israel que ya habían desaparecido, las tribus del norte. Y luego los únicos que quedaron pues fueron los judíos, los que realmente siguieron a Dios. Pero ya como Israel, pues nada más faltaban 10 tribus para ser Israel. Entonces no, prácticamente Israel no existía ya cuando estaba Cristo. Existían los judíos, sí, Judea, pero como pueblo elegido. Pero ya del pueblo elegido, 10 partes, 10 brazos, 10 piernas ya habían desaparecido, que eran las 10 tribus de Israel, que ya no, prácticamente ya no existían. Nada más para terminar así esto, para contestar una preguntita de acá. De hecho, sí lo voy a dejar bien lo que es este tema en los próximos días, porque sí es algo que normalmente al católico y todo aquel que quiera conocer bien de lo que es la doctrina católica o lo que es todos los milagros que han sucedido dentro de la Iglesia Católica, pues lo tengan como que con más profundidad.
Hay una hermanita que dice, ¿de dónde sacaron el nombre de Jehová y no Yahvé? Bueno, creo que Víctor es católico, pero creo que alguien dijo Jehová por ahí. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Por favor, lógicamente, si te vas a la historia, si le preguntas a Siri o checas en Google, ¿cuál es la iglesia que fundó Jesucristo? Rapidito te va a dar la respuesta. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La católica. No existe otra iglesia que haya sido fundada por nuestro Señor Jesucristo. No existe otra. Entonces, y ahí lo mismo lo dice Google. Así de, ¿quién fundó la iglesia católica? Jesucristo. Si preguntas de otras sectas, pues también te van a... ¿Para quién fundó a los pentecostales? Te va a decir los tal hombre y tal hombre. O sea, son iglesias de hombres, fundadas por hombres, doctrinas por hombres. Pero no son la iglesia de Cristo. Entonces, ¿de dónde viene la palabra Jehová o Yahvé? Primero, lo que son los judíos, porque de hecho esto lo vi con un cuate que es judío. Hace poquito me acabé de hacer amigo de un judío. Nunca había platicado bien de cerquitas con uno, así en contacto con lo que es un judío, y hasta que me mostraran unas escrituras en hebreo. Está muy padre lo que son sus escritos en hebreo. No crean que le entiendo todo al hebreo, pero sí entiendo ciertos símbolos. Ellos dicen, mira, tú cuando me hablas de Jehová no sé de quién me estás hablando. Lo que me estaba diciendo este cuate judía. Cuando me hablas de Jehová, no sé de quién me estás hablando. Cuando nosotros hablamos de Dios, lo que es el nombre de Dios, normalmente, de hecho, dentro de la Biblia, los escritos, encontramos de que respetaban mucho el nombre de Dios, utilizando la palabra lo que es Adonai, o lo que es Adonai, o ya se me fue la otra. Elohim. Muchas gracias. Sí. Elohim, ¿verdad? Elohim, pero normalmente Adonai, así. Porque así es como aparece en sus escritos su pronunciación. De hecho dicen, es que sabes que no sé cómo se pronuncia esto, pero aquí en chiquito me aparece que le diga Adonai, o simplemente que le diga Ya. Pero fíjate, Elohim es la primera palabra de la Biblia. Y ahí precisamente nos está diciendo que hay más de una persona, porque Elohim es Dios en plural. Plural. Ajá. En plural. Entonces ahí nos está diciendo que es más de una persona, no más de un Dios, es un solo Dios, pero es más de una persona. Ahí nada más el dato curioso es donde, en el nombre. Porque, ¿cuál era la pronunciación correcta? Era el más cercano, el que se ha descubierto, porque ya hay tecnología, han visto más la cultura cercana, los que estaban alrededor, los que no fueron esclavizados, vamos a decir, por lo que es Nabucodonosor, porque durante más de 50 años no pronunciaron el nombre de Dios, con tal de que los de otros pueblos no utilizaran mal el nombre de Dios debido al mandamiento que es, no dirás el nombre de Dios en vano. Ese mandamiento que lo tienen muy claro lo que son los judíos, y nosotros también lo deberíamos tener claro de no utilizarlo el nombre a la ligera. Jehová es un nombre que se tuvo que inventar. Por ahí del año entre 700 y 1000 se tuvo que inventar ese nombre. Habían judíos masoretas que estaban lo que es vamos a decir, salvando lo que es la escritura judía, lo que es el hebreo. Querían que eso continuara, que supieran cómo se pronunciaba, cómo estaba dicha, todos esos detalles. Cuando llegaron al nombre de Dios, llegaron a un problema, porque no sabían cómo se pronunciaba. O sea, se les había olvidado cómo se pronunciaba por esos más de 50 años que no lo habían dicho. Si se dan cuenta, ¿cómo lo dice Jesucristo? ¿Cómo nombró Jesucristo a Dios? Le dijo Padre. Le dijo Padre. Jamás le dijo tú Yahvé o tú Jehová. No, le dijo Padre, y así nos enseñó a nosotros. Cuando se dirijan a Dios, así le dirán Padre. Por eso el Padre nuestro. Entonces, esa es la enseñanza. Dentro del Nuevo Testamento no existe la palabra ni Jehová ni Yahvé, excepto en caso de algunas Biblias torcidas que le estuvieron agregando palabras de más. Estamos hablando, por ejemplo, de los hermanitos testigos. Ellos pusieron Jehová donde no va. Jehová no existe en el Nuevo Testamento, ni en ningún escrito. Ni en ningún escrito existe. Ellos nada más lo agregaron porque su justificación fue, es que donde diga Dios tenemos que poner Jehová. Esa fue su justificación. Pero ninguno de los escritos dice Jehová.
Y no existe la palabra Jehová en ninguno de los escritos. No existe. La palabra Jehová fue inventada. Si cayó con el nombre de un ídolo fue, digamos, ya pura casualidad y fue, la verdad, ahora sí, muy mala suerte. Pero durante 700 años, inclusive la Iglesia Católica también utilizó la palabra Jehová. Por lo tanto, ese nombre también se debe tener cierto respeto. Pero la realidad es que ya, como se descubrió que el nombre es Yahvé, el nombre Jehová tiene que ir desapareciendo. Porque eso fue un nombre inventado. Era un por lo mientras. Tiene que ir desapareciendo ya que simplemente fue inventado. Digo, judíos masoretas que quisieron rescatar lo que es el hebreo. Y de hecho lo rescataron, utilizando el sistema de puntuación que hoy en día conocen los judíos. Entonces, Jehová no existe. Jehová es un nombre inventado. Yahvé es el más cercano. ¿Por qué razón? Por la palabra Yah. ¿De dónde viene la palabra aleluya? Alabemos a Yah. Amigo, ¿te puedo comentar algo? Sí. De Jehová. Jehová, si tú lo buscas en el diccionario hebreo Strong, código 194243, la etimología de Jehová, ahí te va a aparecer la etimología de Jehová. G no existe. No existe G. Jehová significa calamidad, destrucción. Sí, entonces Dios no puede significar ni nada y mucho menos destrucción. Pero la misma etimología de Jehová lo buscas, G no te da razón, y Jehová te dice que es destrucción, que es calamidad. Es decir, como bien dices, es inventado. Es, digamos, que el demonio vestido de oveja, haciéndonos creer que así se llama Dios. Gracias. De hecho, digo, como fue nombre inventado, ya después la Iglesia Católica ya vio el nombre original, dijo no, esta no va más así. Y de hecho ya las nuevas Biblias protestantes ya no vienen con el nombre de Jehová. Ya vienen con la palabra que sería más correcta en este sentido del Adonai, o lo que es el Señor. Así viene ya la correcta traducción. Y de hecho fue algo que fue promovido inclusive por el Papa Benedicto XVI. Fue quien promovió decir que respetemos el nombre de Dios, de decirle Señor. Así como los judíos respetan el nombre de Dios, nosotros también respetarlo, lo que es el Señor, o lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo para guardarle mucho respeto, Padre. Entonces, esos detalles que sí son muy interesantes, y les digo, yo sé que los judíos mesiánicos no van a aceptar esto, porque en primera, ni son judíos y ni son cristianos. Ni ellos nada que ver con los judíos, pero yo con los judíos que he platicado, me dicen, es que yo no sé quién es Jehová. Tú me dices Jehová, ¿quién sabe quién sea ese? Porque Jehová no es el nombre original. Vuelvo a repetir, un nombre inventado. Y no me puedes encontrar un solo documento antes del año 1000. Y dentro de la Iglesia Católica, porque las sectas no existían. Antes del año 1000, que digan Jehová. Ni en griego, ni en hebreo, ni en arameo, ni en latín, nada así. Antes del año 1000. Y lo que es después del año 1000, prácticamente ahí empezamos a encontrar los primeros escritos que sí dicen Jehová. ¿Por qué? Porque digo, necesitaban una manera de llamar a esa parte de la escritura. Decir, pues, se me hace que va a ser esto, lo más próximo. Pero la palabra ya... agregado? ¿Mande? Un comentario agregado. Y es que hablas de los judaizantes. Ajá. Y es que ellos utilizan la palabra Yahshua. Y Yahshua no existe. O sea, la Biblia se escribió en griego. Y el griego el nombre es Jesús. Yahshua se le decía a Jesús, pero antes de Cristo. Pero en el Antiguo Testamento, en ninguna parte, en la Torá, en Tanaj, escriben Yahshua. El único Yahshua que aparece en la Biblia no tiene que ver con el hijo o sea, siendo hijo de José y de María. Nunca hablan de Yahshua, hablan siempre del Mesías, sí, del Hijo de Dios, pero nunca hablan de Yahshua, igual que tampoco hablan de Joseph, así bien gringos. Entonces, y en el Nuevo Testamento pues se habla de Jesús porque fue escrito en griego. Gracias, amigo. Aquí nada más de metiche. Sí. Fíjense, lo que es y nada más para terminar. Porque ya me hablaron para ir por unas cosas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Simplemente la Biblia nos aclara, aunque sea protestante, Salmo 150, versículo 6. Fíjense, Salmo 150, versículo 6. Dice de esta manera, y de hecho tú lo entiendes clarito, que hace una referencia a Yah, porque la referencia a Yah, o de Yahvé,
es la manera de abreviar el nombre de Dios y no faltarle al respeto. Preferían lo que es abreviarlo así para que precisamente tanto no nombrarlo mal como guardarle lo que es ese respeto a lo que es el nombre de Dios. 150, versículo 6. Todo lo que respire, alabe a Yah. De hecho, se dice que nosotros pronunciamos el nombre de Dios todo el tiempo que estamos respirando. Desde el primer momento que respiramos hasta nuestro último suspiro, constantemente estamos pronunciando Yahvé. Así, pronunciando Yahvé cuando... ¿Qué es la pronunciación correcta de Dios? La que se nos escucha el Yah. Ve así, nuestra respiración pronuncia constantemente Yahvé. Por eso todo lo que respira, alabe a Yah. Y también lo que son más versículos, bueno, no solamente los versículos, la palabra Yah eran precisamente los que están, los que le pertenecen a Dios. Estamos hablando, ejemplo, de los profetas, todos los que terminan en Ia, porque ahí viene el Yah, lo que es Y-A, Ia. Estamos hablando de Nehemías, lo que es Jeremías, Isaías, ¿dónde está? Abdías, Sofonías, Zacarías, Malaquías. O sea, la palabra Ia es perteneciente a Yah. Es los que le pertenecían a Dios. Entonces, y si fuera la palabra original Jehová, entonces no diría el aleluya, diría aleluje o aleluye. Entonces, eso está fácil de demostrar. La historia es fácil de demostrar. La Biblia fácilmente lo fundamenta. Los escritos sagrados, de hecho, también hay muchos escritos sagrados ahí en internet en el que te das cuenta que ahí no existe algo que diga, aquí dice Jehová. No. Los mismos judíos me lo han dicho. Oye, de Jehová, ¿quién sabe de quién me estás hablando? Pero el nombre, así nosotros no le decimos Jehová. Y si alguien le llega a decir, pues es nada más para no utilizar el nombre mal de Dios. Pero tú les preguntas cómo dice, pues Adonai. De hecho, sus alabanzas normalmente tú vas a escucharles el Adonai. Muy bien. Jehová es el principio y el fin, ¿no? Ah, no, Jehabo, así. Sepa quién es Jehabo, ¿eh? Oye, ya ves, dice, yo soy el que soy, sí, Cristo dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, y en múltiples ocasiones dijo Jesús, yo soy. Amigo, gracias que me permitiste subir, siempre es edificante platicar contigo, sí, uno se llena de mucho espíritu. Gracias, amigo, que Dios te bendiga y que María la Virgen te acompañe siempre. Adiós. Bendiciones, hermanito, cuídate mucho. Vamos a continuar entonces, nada más, terminemos con lo que es la oración. Terminemos con lo que es la oración, digo, ya me hablaron acá. Y, pero sí, en los siguientes días voy a ir compartiendo acerca de lo que ya viene próximo, lo que son estas festividades a la Virgen de Guadalupe. Vamos a agarrar varios versículos de la Biblia. Mañana termino lo que es esta lección y continuamos con los demás versículos, hablando de lo que es primero de María Virgen, lo que es la diferencia entre primogénito y lo que es unigénito, porque muchos dicen primogénito es el primero entre varios hijos. No es cierto, eso no lo dice la Biblia. Y unigénito es el único hijo. Ese es el dato interesante, que en la Biblia el unigénito no es el único hijo. Entonces había un significado diferente dentro de la Biblia. Lo que es los hermanos de Jesús, también vamos a manejar lo que es ese tema, vamos a aprovechar. Porque la palabra hermanos no quiere decir hijos de la misma madre. Eso no lo dice la Biblia así. No dice, es más bien sí dice esta parte. Cuando dice, fulano tal, mi hermano, hijo de mi madre y mis otros hermanos. Sí lo dice la Biblia así en específico. Porque también algunos hermanitos protestantes no han tomado en cuenta que cuando, ejemplo, está la parte de María, la madre de Jesús, y sus hermanos, no toman en cuenta que, voy a decirlo de esta manera, la Biblia no lo dice, se dice por cierto lado de la tradición, pero en el caso de María, dicen, ¿sabes qué? Que María tuvo a Jesús y los hermanos de Jesús eran otros hijos que tuvo José aparte antes de haberse juntado con María. Entonces, porque también ahí aplican los hermanos de Jesús, que no eran hijos de María, sino hijos de José por otro lado, también aplica así.
Pero con la misma Biblia se puede demostrar, digamos, en este caso, que ni eran hijos de José, ni eran más hijos de María. Entonces, y sí especifica la Biblia cuando son hijos de la misma madre y tiene más hermanos. Sí lo especifica la Biblia. Cuando son hijos de la misma madre y hay otros hermanos. Entonces, termino esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, gracias por tu palabra que nos transmites con los estudios de la Biblia. Ayúdanos para que siempre tu Espíritu Santo siga iluminándonos y tu palabra continúe siendo lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Disipa toda tiniebla de error y permítenos cada día una fe más firme y sólida. Que podamos ser tus fieles colaboradores en tu plan de salvar a los que se desvían del verdadero camino. Ayúdanos a no desmayar y a perseverar hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanitos, cuídense mucho. Mañana continuamos con la segunda parte de esto. De nadie llamen padre ni maestro, así. Vamos a continuar con lo que es la segunda parte. Entonces, hermanitos, cuídense mucho. Muchas bendiciones. Si puedo, me conecto ahí con otro hermanito. Voy a andar haciendo pruebas porque quiero también hacer live en el mismo YouTube, aquí, hablándoles aquí, y que quede grabado en YouTube así directamente. Nada más que para eso voy a poner un pizarrón que tengo. Ahí tenemos un pizarrón arrombado que está más largo. Está más largo, o sea, voy a aparcar más que la pared. ¿Para qué? Para los que, ejemplo, los que están en YouTube, vean lo que es ahora sí, como dice, el pizarronzote así en grandote, y vean más completo algunos textos tal vez. Pero ahí va a quedar grabado. Si ya no se va a ver lo que es pedacito de pared aquí, que no, ya sigue completo. Vamos a aprovechar. Entonces, hermanos, cuídense mucho. Muchas bendiciones gracias a lo que son los moderadores que me han ayudado mucho en si uno que otro hermanito andan medios agresivos, porque los hay. Me impresiona cuando uno habla de la Biblia y se empiezan a poner algunos hermanitos agresivos. Tú dices, ¿qué onda si nada más estamos leyendo la Biblia? Primero dicen que no leemos la Biblia y cuando la leemos se enojan. Entonces, ¿qué clase de espíritu tienen? Que de repente uno leer la Biblia les enoja. Hermanitos, cuídense mucho, muchas bendiciones y nos vemos ya el día de mañana, primero Dios, así, o en la tardecita. ¿La Virgen los vuelve locos? Sí. Martín Lutero, Calvino, de hecho, también les encantaba la Virgen de Guadalupe. Hasta tenían su rosario. Los luteranos tienen rosario, Luteranos tienen rosario. Entonces, chéquense lo que es eso, un luterano con su rosario. Nos vemos. Vámonos.